Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos una vez más a este espacio, a esta cita que tenemos, esta serie de conversaciones, y para que todo siga fluyendo, la energía siga fluyendo a nuestro favor, quisiéramos recordarle el día de hoy algunos acuerdos que hacen de este ambiente un espacio muy seguro, muy cálido y muy amoroso. El primero de nuestros acuerdos es centrar las voces de las personas negras e indígenas en esta conversación. Segundo, honrar las identidades, la humanidad y la dignidad de todos, así como también abrazar la incomodidad como una oportunidad, porque ahí está el aprendizaje. Aprender. Aprende en este espacio como todos lo estamos haciendo. Busca el aprendizaje intencional, no la perfección. Escucha y permite que una persona hable a la vez. Participa si usualmente estás callada y permite hablar a otros si usualmente hablas mucho, como yo, por ejemplo. Otros acuerdos que queremos tener en cuenta la tarde de hoy es considerar si este es el momento y el espacio para decir lo que estás pensando antes de hablar. Toma la oportunidad para expresarte. Siéntete completamente en este espacio y en este momento. Recibe las historias de otros como un regalo y respeta la confidencialidad. Ábrete a lo curioso y practica escuchar con intención. Un pensamiento no lineal ve más allá de lo binario. Disponte a desafiar nuestros modelos actuales de poder y privilegio para restaurar comunidad y descubrir el poder colectivo e interno. Y finalmente, el más importante, ríe. La risa y la alegría son sanación. Gracias, Raiza. Si quieres, también nos puedes comentar cómo este espacio, cómo nace, qué es más conversaciones para más orgullo. Bueno, teniendo en cuenta que en esta conversación se está uniendo mucha gente que quizás en otras conversaciones no había estado, queremos compartirle a ustedes cómo nacen más conversaciones para más orgullo. Este espacio de conversaciones virtual al cual le estamos invitando a participar el día de hoy nació dentro del marco de la pandemia COVID-19 en respuesta a las tensiones raciales nacionales en mayo del 2020, con el objetivo de crear conciencia sobre los sentimientos contra la negritud y brindar un espacio de apoyo y curación para los miembros de nuestra comunidad. Nuestra firme intención es centrar las voces de las personas afrodescendientes y afroindígenas y resaltar el diálogo comunitario y el arte como manera de reinventar y crear espacios para conectarnos y fortalecer las identidades que los sistemas opresores intentan borrar. Para la construcción de este espacio hemos creado un comité, el cual se reúne semanalmente para dar forma a las conversaciones. Quiero tomar un momento para reconocer y agradecer a todas las comadres que trenzan en este espacio. Milvia Pacheco, Minox, Teresita Bazán, Aidela Variega, Delia Pinto Santini, Maybe Beto Ponce, Evelyn Lauren Perraúl, Ana Gabriela Cano y Gemali Padua Uscanga. Muchas gracias por todo lo que hacen para la construcción de este espacio. Y ahora Maybe nos va a contar un poco más de qué se trata esta serie. Gracias, sí, Raiza. Esta historia que cuenta Raiza, que hace que nos veamos una vez a la semana, esta vez la pudimos centrar en un grupo generacional muy importante para nuestra consecución como personas afroindígenas, ¿no? Casi siempre solemos escuchar que la juventud va en contra de la tradición, que van en dirección opuesta a sus raíces, pero si miramos muy cerca nuestras comunidades afro, nuestras comunidades indígenas, comunidades afroindígenas, podemos notar que hay una gran cercanía entre las abuelas y los abuelos, las niñas y los niños, así como entre las jóvenes y los jóvenes. En nuestras comunidades tenemos una fuerza increíble, que es lo que nos ha sostenido como diáspora, que es la familia extendida. Allí sabemos que las mayores y los mayores, las abuelas, los abuelos, pasan al ser el centro de la vida, tanto en las casas como en las comunidades, como en la sociedad en general. Lo que decimos ahora técnicamente como lo intergeneracional. Fue con ese sentido que convocamos entonces desde este comité a un grupo de jóvenes a conversar sobre lo que pensaban y hacían en torno a su herencia cultural.
Supimos desde un principio que tenían claro las razones por las cuales vivir, accionar, organizarse y pensar, así como trabajar con las comunidades, en sus comunidades y en su territorio. Entonces fue más sencillo de lo que pensábamos cuando le escuchamos decir con claridad a estas jóvenes, a estos jóvenes que nos acompañan, sabemos lo que queremos, somos jóvenes afrolegados. Ese es el título de nuestra serie número 7 del programa, como les decía Raiza, Más Conversaciones para Más Orgullo. Y esta, en la que estamos hoy, en la que ustedes están participando, es la segunda de las 3 conversaciones, donde veremos la capacidad de expansión de estos jóvenes de diferentes regiones, activando desde su conciencia y ancestralidad. El mes pasado, esa ancestralidad, esa vivacidad, lo vimos en el área de la educación y le llamamos a esa conversación cimarroneando lo político. Pero la de hoy, la del 15 de abril, la de este mes maravilloso para Karen y para mí, por ejemplo, que estamos de cumpleaños, le llamamos cimarroneando lo político. Y ella se refirió a sí mismo y a este grupo como los semilleros de lucha casas adentro. Fue hermoso eso. Y le dijimos, bueno, vengan a compartir su palabra y su agencia desde los guetos, las galladas, las jodas, los barrios donde habitan. Lo que llamamos en Venezuela que son las chamas y los chamos, las guambras, las palades o las peladas, como dicen por allá por Colombia, nos contarán hoy sobre sus prácticas organizativas, cómo exigen sus derechos y mejoras de la calidad de vida de las poblaciones afrodescendientes y afroindígenas, desde el legado ancestral que han hecho suyo. Son jóvenes compartiendo con otros jóvenes, jóvenes aprendiendo de y con los y las mayores en diferentes espacios culturales, educativos, sociales, de salud, institucionales, independientes. ¿Qué los motiva? Bueno, lo dicen muy claro, la búsqueda de la justicia, alcanzar la inclusión de las personas negras e indígenas como ciudadanos plenos de derechos. Por un lado tendremos a Karen Villa Pavón, afroecuatoriana del Palenque Urbano Caminos a la Libertad, activista afrofeminista, antropóloga aplicada y coordinadora del área de juventudes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, la CONAMUNE. Y por el otro lado nos acompañará Beatriz Benjumea, joven afroguajira, estudiante de Derecho de la Universidad de La Guajira, perteneciente a varias organizaciones como Matepelo y la Plataforma Distrital de Juventudes en los Asuntos Afrojuveniles. Ellas tienen claro las reclamaciones hacia los estados nacionales, pero también, y muy claro, tienen presente cuál es su responsabilidad ante las problemáticas que viven. Desde su militancia y sus visiones como jóvenes, hoy nos hablarán de los derechos sexuales y reproductivos, la deserción escolar, el acceso al empleo, así como las problemáticas ante la participación política. Como bien lo expresaron estas jóvenes, saben lo que necesitan y también tienen muy claro cuál es el camino a seguir. Hoy escucharemos sus propuestas de soberanía, de los cuerpos y derecho a decidir, las opciones que han pensado para revisar las leyes en materia educativa. Y finalmente, acciones claras, concretas, de lo que han hecho y han puesto en marcha desde sus militancias en distintas organizaciones para incidir política y socialmente desde la cultura y de la identidad afroindígena. Entonces, ellas como son hijas de este asunto de la educación popular, sus madres, sus familiares, sus tíos y sus las enseñaron a la educación popular, ellas nos traen una tarea y además algo muy divertido para empezar esta conversación. Nos vamos a relacionar ahorita con un video que va a conectarnos con lo que ellas nos traen hoy. Así que pongamos atención al video, sintamos lo que ese video nos va a transmitir para luego escuchar lo que nos traen Karen y Beatriz el día de hoy. Entonces, bueno, pasemos al video y empecemos esta gran conversación.
Ok, respiremos un momento y si necesitamos anotar la impresión, lo que en la piel, en la primera imagen que surgió al ver este video, a escuchar esa letra, por favor hagámoslo, porque esto se va a poner bueno cuando estas mujeres nos digan en qué están pensando cuando hablan de cimarronear lo político. Yo voy a hacer nuevamente a presentar estas poderosas niñas, jóvenes, mujeres, porque me parece importante que escuchen su trayectoria. Beatriz Angélica Salas Benjumea, además que decidieron usar sus dos apellidos para reconocer a sus madres. Joven afro-guajira, actualmente es estudiante de Derecho de la Universidad de La Guajira. Hace parte de la colectiva Afro Matepelo y a su vez participa dentro de la plataforma distrital de juventudes en los asuntos afrojuveniles. Hace parte también de un movimiento estudiantil que promueve la educación desde un enfoque diferencial y accesible y participa de una comunidad mundial llamada Global Shapers, donde refuerza el trabajo comunitario. Beatriz ha participado de varios espacios de incidencia política, como la creación de agencias de juventudes con enfoque diferencial afro. Y la lucha social ha sido su bandera desde un aspecto cultural y artístico, rescatando y utilizando como medio las danzas tradicionales del pueblo negro en el departamento. Por el otro lado, nos acompaña hoy Karen Fernanda Villa Pavón. Ella nació, como les dije, el 4 de abril de 1996 en la ciudad de Ibarra, residente en Quito, orgullosa habitante del palenque urbano Caminos a la Libertad. Bueno, 26 años, hija, nieta y obrera del proceso afroecuatoriano. Activista afrofeminista. Karen es egresada de la carrera de Antropología Aplicada por la Universidad Politécnica Salesiana. Forma parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, CONAMUNE, en el área de juventudes, de la que es actualmente tiene una coordinación alterna. Como vocera por CONAMUNE de la Agencia para un Gobierno Feminista en el Ecuador. Es bailarina por la vida, de la vida y por la vida. Gestora cultural e investigadora y educadora comunitaria. Amante de la poesía de la diáspora. Directora de la Escuela de Formación Social, Cultural en Danza y Teatro con Alma Africana. Pues las voy a dejar con estas dos poderosas mujeres para iniciar esta segunda conversación de Cimarroneando lo Político. Beatriz, Karen, ¿qué es para ustedes entonces, teniendo presente este video que nos invitaron a ver? ¿Qué es esto de cimarronear para ustedes? ¿Qué es esto de lo político para ustedes? Bienvenidas a este espacio, su espacio. Hola, muy buenas tardes, noches, hermanos, hermanas, hermanes, amigos, amigas, amigues. Qué linda bienvenida y qué lindo espacio. Siempre en las conversaciones que tenemos de preparación para estos conversatorios, yo les comento a las hermanas, a las comadres, que siempre es lindo sentirse en comunidad, aunque estemos lejos, aunque nos separe una pantalla, pero sentimos ese abrazo, sentimos ese cariño y nos une una ancestralidad. Y justamente es esa ancestralidad la que refiere al cimarronaje, pienso yo. Es esa búsqueda, esa consecución de derechos que nuestros ancestros y ancestras soñaron, lucharon y hoy como nuevas generaciones lo estamos cosechando. Ha sido un camino difícil, ha sido un camino duro, ha sido un camino con muchos obstáculos y faltan muchos, muchos, muchos caminos por abrir, muchas puertas por, por tocar y muchas puertas que se nos han cerrado que hemos tocado y que se nos han cerrado en la cara en este camino que es el cimarronaje. Sin embargo, creo que la melanina
que nos corre por las venas, este sentido de afrodescendencia, este sentido de negritud, este sentido de pertenencia a este legado ancestral, es lo que actualmente politizamos, refiriendo a lo político ahora. Nos vamos ya por recuperar, reivindicar, reconocer nuestro cabello afro, nuestros turbantes, nuestras danzas, nuestra música, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros territorios y defenderlos. Y justamente desde allí viene nuestra lucha, esa revolución, ese querer transformar la realidad, una realidad que a veces nos oprime, una realidad que a veces es muy dura, una realidad que a quienes estamos tal vez en el escalón más bajo de esta pirámide que nos ha puesto el colonialismo, queremos simplemente zafarnos, liberarnos, y para zafarnos, para liberarnos, para transformar esa realidad que nos oprime, es lo que estamos haciendo, cimarroneando desde lo político, buscando transformaciones, realizando cambios con nuestras escuelas de formación, con nuestros grupos de danza, de música, construyendo espacios donde nuestra identidad, nuestro reconocimiento de nosotros, nosotras y nosotros mismos sea el centro para cambiar. Gracias, Karen. Sí, yo creo que esa Vamos contigo, definición. Bea. Te quiero escuchar. Claro que sí. Y bueno, yo creo que así como Karen lo venía expresando, primero buenas a todos. Yo soy Beatriz Salas, es para mí un placer estar en este espacio que sin duda alguna construye. Creo que reunirnos no solamente como jóvenes que hablamos de política y hacemos política desde nuestros distintos espacios, también nos permite reencontrarnos con todas aquellas enseñanzas ancestrales que históricamente hemos heredado. Karen lo decía muy bien, el cimarronear también se desprende de unos antecedentes históricos y culturales que básicamente se convierten en una trascendencia para nosotros. Es como una aceptación simbólica de lo que nosotros queremos recuperar, de aquella memoria colectiva que es la que nos ha identificado sobre todo como juventudes, que salimos a las calles, que desde lo cultural, desde el arte, desde la educación, desde los espacios de incidencia, constantemente estamos dignificándonos con la máxima expresión. Nosotros entendemos el cimarronear también como aquella forma o aquella herencia que nos han dejado, donde no solamente hemos heredado esa parte alegre de poder expresarnos por medio del arte, por medio de la cultura, sino también esos sinsabores que todavía hoy nosotros sufrimos, que todavía hoy como jóvenes seguimos trabajándole, y es la razón por la que seguimos en las calles, por la que seguimos en ese pie de lucha, pero en la que no hacemos, en la que no perdemos ese foco y ese hilo que ancestralmente y históricamente hemos llevado. Yo creo que nosotros hemos mantenido la resistencia como aquel símbolo que practicamos diariamente, y ese era el mismo símbolo que tenían nuestros ancestros. Ser resistente, no aceptar cualquier tipo de agresión que actualmente todavía se da. Nosotros seguimos construyendo desde las colectivas, desde las comunidades, y el cimarronear nos invita a eso. Creo que desde los contextos que tienen nuestros países, y hablo por ejemplo en el caso de Colombia, donde salimos de un proceso de guerra, de un proceso de conflicto, donde los jóvenes en su mayoría se encuentran en zonas violentas, el arte ha significado también una forma de hacer política, pero también de construir sociedad.
Entonces, yo creo que eso también nos permite hablar de dignidad, nos permite hablar de derechos, nos permite hablar de procesos, porque eso es lo que normalmente hemos venido haciendo y lo que se ha hecho desde siempre. Wow, excelente. Yo creo que en ambas hay muchos puntos de coincidencia, y lo vimos mientras construíamos la conversación, ¿no? Tocaste un punto súper importante en esta última parte, Beatriz, que también nos alude al video, y hablaste de los cuerpos, ¿no? Del lugar de los jóvenes en medio de estos conflictos, pero también el cuerpo. Creo que entender que ahí entre Karen y Beatriz habían muchas coincidencias en este punto. ¿Qué nos pueden hablar de esto, de la soberanía de los cuerpos? ¿Qué ha pasado con los cuerpos de las mujeres negras? ¿Por qué es importante enfocarse en este aspecto cuando entendemos este concepto de ancestralidad, sueño, transformación que ustedes englobaron, lo que es cimarronear lo político? Reconocemos la cuerpa, porque me gusta hablar en femenino de mi cuerpa, como nuestro primer territorio, y es un territorio del que se nos desarraigó y se nos despojó históricamente. Insisto, ese colonialismo nos hizo mucho daño, y ahora tenemos términos que siguen reproduciéndolo, que nos vayamos por la calle y el acoso hacia las mujeres negras se dé doblemente por ser mujeres y por ser negras, y nos griten mi negra, como si mi cuerpo, si yo no fuera mía. Sabemos históricamente que nuestras ancestras no se pertenecían a sí mismas, digámoslo así. Eran, entre comillas, propiedad de sus patrones, de sus amos, y ellos reproducían sobre ellas un sinnúmero de violencias físicas, psicológicas, sexuales, emocionales, y son violencias de las que no hubo reparación y sigue sin existir reparación. Y nos deben reparaciones históricas por todo lo que le hicieron a nuestras ancestras. Algo que trabajamos fue una serie de conversatorios en el que denominamos AFRAS por el derecho a decidir, ya que en el 2021 la Corte Constitucional aprobó la ley de aborto por violación en Ecuador. En el 2022 se hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que ya la ley garantice los derechos de las mujeres. En Ecuador, el 60% de mujeres criminalizadas por aborto son mujeres afrodescendientes. Solo para ir viendo un poco de datos. A nivel regional, Ecuador es el país con más alto índice de embarazo adolescente. Y por etnia, las mujeres afrodescendientes tenemos la tasa más alta de embarazo adolescente en Ecuador. Entonces, es algo que nos preocupa, que nos duele, que nos vulnera, porque la pobreza es femenina, y más la pobreza femenina negra. Entonces, en el proceso de AFRAS por el derecho a decidir, realizamos alrededor de 4 conversatorios que fueron intergeneracionales y fueron muy, muy, muy bonitos, porque
había gente que no estaba a favor del tema del aborto, pero igual se involucró, dieron sus puntos de vista, sus argumentos, mujeres mayores, también entraron parteras, entraron sanadoras, profes, etcétera, etcétera, etcétera. También entraron hombres. Y en una de esas conversaciones hablábamos justamente de los métodos ancestrales para interrumpir los embarazos. Y llegamos a, a la conclusión o al debate de que el aborto es ancestral, el derecho a decidir es ancestral. Porque nuestras cuerpas han sido utilitarias al placer y al poder masculino, al placer y al poder masculino blancocéntrico y colonialista. Luego de ello, realizamos algunas actividades de incidencia, de calle, hicimos presencia en la asamblea, estuvimos dentro de las marchas por el derecho a decidir dentro de nuestras diversas conversaciones y seguimos algunos procesos. Y es importante establecer por qué las mujeres afrodescendientes hablamos de nuestras cuerpas como nuestras y seguimos sin sentirlas como nuestras, porque todavía, insisto, hay una utilización y una comercialización de los cuerpos de las mujeres afrodescendientes. En Ecuador había una publicidad de un detergente, Deja, voy a decir la marca, que inició más o menos en el año 90, y era una mujer negra que se llamaba Blanquita, y que al final del comercial salía moviendo las caderas y mostraban sus nalgas, hipersexualizándola. En el comercial del 95, igual. Luego en el comercial del 2000, igual seguía reproduciendo lo mismo, hasta que en el año 2018 la publicidad del detergente Deja cambió y ahora la imagen del detergente Deja es un hombre blanco mestizo, cis, heterosexual con su hija. Pero tuvieron que pasar 30 años para que esto cambiara. Es lo que yo puedo decir. Otra de las cosas también es la normalización de la prostitución en los territorios, sobre todo de niñas y adolescentes afrodescendientes, matrimonios forzados, falta de acceso a métodos anticonceptivos y métodos anticonceptivos invasivos para los cuerpos de las mujeres y niñas. Entonces, algo que proponemos es hablar desde nuestras propias tortoralidades. Escuchen muy bien. Tortola, aquí en mi país, en mi comunidad, en el Valle del Chota, nos referimos a la vagina. Hablar desde nuestras vaginas, desde nuestras úteras, desde esas úteras que nos conectan a nuestras ancestras, a sus matrices, a nuestros orígenes. Hablar desde nuestras propias tortoralidades es justamente eso. Hablar desde nuestro placer, desde nuestra cuerpa, desde nosotras mismas. Y es algo que se ha intentado hacer, campañas de educación en salud sexual y reproductiva en las comunidades afrodescendientes, tanto urbanas como rurales. Con enfoque de género, especialmente con
con nuestras niñas. Te dejo, Bea, para el remate. Claro que sí, yo creo que pues sí, eso es la historia, eso es lo que vivimos actualmente, donde todavía existe una estereotipación de nuestros cuerpos, donde todavía nos sexualizan, donde todavía se vive la racialización, y eso evidentemente nos pone en unas condiciones de vulnerabilidad, donde en el ámbito social seguimos siendo violentadas. Y obviamente, históricamente, tal como lo cuentas, Karen, la mujer siempre ha sido un objeto, la mujer negra, la han visto como un objeto, incluso en el tema político, como también nos muestran a nosotras como una imagen, simplemente para resaltar. Ahorita se han inventado todo ese cuento de incluir a la mujer negra, entre comillas, en los espacios de participación, pero cuando nosotros llegamos, vivimos los mismos estigmas y nos damos cuenta que nada ha cambiado, que todavía nuestros cuerpos, a pesar de ser sujetos de derechos, siguen siendo vulnerados y se sigue trabajando de la mano con esas jerarquías sociales que se ha heredado del patriarcado, donde nosotras no somos libres, donde básicamente todavía el cuerpo de nosotros, que viéndolo desde el punto de vista de territorio, sigue siendo un lugar para conquistar, o así lo ven normalmente. Yo creo que eso también nos tiene que llevar a replantearnos la forma en como nosotros normalmente hemos venido trabajando dentro de las comunidades. Hemos llevado procesos aquí también frente al tema de educación sexual, reproductiva y también menstrual, porque cuando nosotros empezamos a reconocernos no solamente como mujeres, sino también como mujeres negras que tenemos derecho y que, como bien lo hemos resaltado históricamente, nuestras cuerpas han atravesado una historia bastante colonizadora. Nosotros somos las que tenemos que cambiar esa narrativa y empezar también a hablar desde una justicia íntegra que también nos incluya a nosotros desde esos aspectos sociales que vivimos, porque si bien no es lo mismo hablar de educación sexual y reproductiva con los cuerpos de mujeres blancas, hablar de educación sexual y reproductiva con los cuerpos de mujeres étnicas o de mujeres negras, porque la vivencia, la pobreza, la exclusión social es mucho más grande y mucho más trascendente, y efectivamente tiene que ser bastante, digamos que tenemos que hablar de eso para realmente cambiar ese paradigma o esos conceptos que nosotros tenemos. Seguimos siendo violentadas, pero la única forma que hemos visto también como juventud es saliendo a las calles, protestando, exigiendo, porque ya no podemos ser vistas de esa manera. Yo creo que eso también hay que resaltarlo en estos momentos. El trabajo que llevas, Karen, también allá en Ecuador, que lo aplaudo, porque a veces las mujeres nos da mucho miedo salir a las calles y hablar de eso porque, sobre todo porque todavía nos encontramos con una cultura muy machista, donde la mujer que levanta la voz es simplemente una loca, una persona que no tiene convicciones claras o no tiene claros esos conceptos, incluso llegan a deslegitimizar las luchas que nosotros llevamos como mujeres negras, y obviamente toca duro pararse en esos espacios de decisiones que es donde uno realmente construye y donde también no solamente entendemos eso de derechos, justicia de reproducción sexual, justicia sexual y reproductiva como pues en el tema que su nombre indica, sino también desde lo interno, desde cómo nosotros también procesamos dolores internos que como mujer tenemos. Y es ahí donde entonces viene todo ese tema de conectar con nuestras ancestras, mirar también esa parte no solo espiritual, sino también integral, que es la que realmente nos da la fuerza para poder salir y hablar de estas temáticas. A su vez, no hay que descartar el tema de la educación menstrual, porque es también importante, es un dolor que también sentimos las mujeres y que todavía hoy seguimos siendo, o nuestras cuerpos siguen siendo instrumentos de todas esas nuevas tecnologías que se han implementado y donde sencillamente han arrebatado con nuestra propia integridad como mujeres. Entonces ahí también donde empezamos a ver cómo
implementar aquella herencia que nos dejan también nuestras ancestras, empezar a usar, por ejemplo, el que ya no usemos esos productos que surgen también del capitalismo y que surgen también de esa época colonizadora donde nuestros cuerpos siguen siendo conquistados por eso, y lo cambiamos por cosas más sanas, porque cuando uno cuida el territorio, se cuida a sí mismo y camina seguro. Entonces, creo que es importante que siempre hablemos de justicia menstrual, sexual y reproductiva para cambiar y para empoderar a las mujeres. Wow, muchísimas gracias, Beatriz y Karen. Yo las escucho y aprendo cada momento del ímpetu que tienen, pero también de las formas en construir su discurso y su accionar. Cuando hablaban del aborto como un derecho y un derecho ancestral, que es una discusión que está, digamos, en boga en muchas partes del mundo y que ha tenido un discurso hegemónico, pero al escucharlas a ustedes es sumamente importante, aunque lleguemos a la misma respuesta de sí, el derecho al aborto en distintas situaciones, los recorridos y las reflexiones para llegar a esa conclusión son distintos en cada grupo de la población, si es indígena, si es afroindígena, si es una eurodescendiente, si son personas blancas, si son migrantes. Entonces, lo importante aquí, más que la legislación se apruebe, que sabemos que es importante, es entender cuáles son las razones por las cuales el cuerpo tiene una centralidad. Entonces, en el caso de Venezuela, por ejemplo, mientras las escuchaba hablar, hay una discusión también abierta, pero nosotros las mujeres afro decimos, hay que revisar cuál es la historia del aborto en la historia negra, en la historia afro. Y bueno, una de las cosas que hemos encontrado es que las mujeres esclavizadas, por ejemplo, tuvieron en algunos casos conciencia de usar el aborto como una herramienta política, su cuerpo como una herramienta política para decidir y decirle al sistema capitalista, al sistema esclavista, que no iban a dar mano de obra esclavizada. Y prefirieron dejar ir el alma de un hijo antes que parir un niño esclavizado. Entonces, bueno, las razones por las cuales una mujer negra tiene que abortar o, son distintas de acuerdo a ese bagaje histórico. Entonces, escucharla me parece sumamente importante, y aquí creo que me gustaría como preguntarle, seguir este diálogo que ustedes tienen entre las dos, que sigan mostrándonos sus coincidencias y también sus diferencias, pero la lucha en sus distintos territorios y cómo eso se encuentra. ¿Cómo entonces, siendo jóvenes, teniendo esta energía, teniendo este mundo siglo XXI que está rodeado de lo que tienen todos los jóvenes, cómo ustedes pueden tomar y qué toman de este legado de las mujeres negras para su propia lucha? ¿Cómo nos imaginamos, pensando en este estereotipo de los jóvenes que no están pendientes absolutamente de nada? ¿Cómo nos imaginamos a dos mujeres que además liderizan procesos, y están acompañadas de un colectivo más grande, de actividades bien precisas en áreas de educación, salud? ¿Cómo toman el legado de las ancestras para hacer su trabajo? Bueno, yo quiero que primero el primer legado es el de la sabiduría. Yo creo que para nosotras no sería fácil luchar si no hubiésemos heredado eso. Entonces, las mujeres negras se caracterizan por esa fuerza también y por esa conexión que tienen con el mundo, con lo que hay, para poder defender sus ideales. Yo creo que ese es el primer punto que nos hace pararnos firmes. Hoy en día, obviamente, es difícil porque también los jóvenes, digamos que tenemos también parte de esa herencia patriarcal en ciertos territorios, y eso es complicado. Digamos, empezar un proceso dentro de ello. Por eso creo que gracias a esa herencia nosotros también construimos, pero cambiamos la narrativa, que ahí es donde uno cambia un poquito, digamos, todo lo que hemos vivido, porque las mujeres negras hemos vivido distintos tipos de abusos,
violencias sexuales, la maternidad forzada, el aborto forzado, la infantilidad forzada, entre muchas otras problemáticas que tenemos. Y como joven también entra todos los estigmas dentro de las instituciones, los estigmas dentro de los espacios donde nos encontremos, bien sean sociales, bien sean educativos, bien sean culturales, que también se viven, pero gracias a esa herencia cultural es que nosotros defendemos ese afrolegado que nos han dejado. Creo que es la más grande inspiración que podría decir yo que tengo y que me ha ayudado también en mis procesos, porque no es fácil. Cuando nosotros alzamos la voz no es fácil, porque siempre están los señalamientos, siempre están esos estigmas por encima de lo que somos nosotras como mujeres y como joven, y como Beatriz y como Karen. Entonces, cuando esos señalamientos existen, eso simplemente, como quien dice, son como bichitos por ahí que intentan frenar el proceso que nosotras llevamos. Pero sin duda alguna, cuando tenemos esas ideas claras y cuando conectamos con esa parte ancestral, yo creo que todo es mucho más sencillo. No fácil, porque no es fácil, pero sí mucho más sencillo de sobrellevar. Estoy totalmente de acuerdo con Beatriz en ese aspecto. Nuestros liderazgos históricamente han sido masculinizados y yo pienso que de alguna manera se ha romantizado el tema del matriarcado en las comunidades negras. Existe el liderazgo de las mujeres negras, de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestras ancestras. Sin embargo, siempre estamos escuchando nombres en masculino constantemente. Yo escucho, por ejemplo, en Colombia de Bencos Biojó, pero no escucho de una abuela, de una ancestra. Y aquí en Ecuador se escucha de Alonso de Illescas y luego se le da un poco de reconocimiento a Martina Carrillo, a María Chiquinquirá Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego escucho en Estados Unidos un Malcolm X, pero no escucho de Rosa Parks ni de Angela Davis. O en Sudáfrica escucho de Nelson Mandela y todo lo que ha hecho Nelson Mandela, pero no se escucha que, que allá al lado o al frente, mejor dicho, porque ella estaba fuera de la cárcel, estuvo una Winnie Mandela sacándose la mierda para que sea liberado Mandela. Entonces, creo que a nivel mundial, a nivel internacional, estamos hablando de liderazgos masculinizados y no se ha dado el reconocimiento, se ha invisibilizado la lucha de las mujeres afrodescendientes. Y esta discusión la teníamos dentro de CONAMUNE alguna vez de somos afrofeministas o no somos afrofeministas, y hay muchas mujeres mayores de CONAMUNE o de las organizaciones que no se reconocen como afrofeministas, y está bien, porque la identidad política es de cada persona, de cada individuo, de cada ser humano, de cada mujer en este caso, de cada mujer negra. Pero en estas discusiones logramos identificar, o no logramos identificar, sino tuvimos un proceso, creo que de sanación colectiva, y ahí de identificar las violencias que se viven dentro del movimiento afrodescendiente mixto, digámoslo así. Violencias psicológicas, físicas, sexuales, incluso de líderes históricos, de dirigentes sociales que han estado aquí y allí liderando procesos y luchas desde hace 30, 40 o 50 años y que están a cargo de grupos, de organizaciones que podríamos decir que en el 80% están conformadas por niñas, adolescentes, jóvenes. Entonces es algo que empezó a asustarnos, empezó a acongojarnos, empezó a hacernos el corazón pequeñito, porque decíamos, o sea, estábamos en esta disyuntiva de, ok,
es nuestro compañero, es nuestro hermano, es negro, hay escrache, no hay escrache, hay denuncia, no hay denuncia, porque es negro y es nuestro compañero. Y, entre comillas, estamos heredando un legado colonial. Y sí, es verdad, pero eso no le quita lo violento. Y eso no va a borrar la carga histórica y toda la vulneración a las cuerpas que son nuestras, que es lo que conversábamos con Beatriz, y que eso se siga reproduciendo dentro del movimiento. Eso al movimiento no le hace bien. Entonces, insisto, estábamos en estos debates con las compañeras, con los compañeros, con les compañeres, y ese machismo y ese patriarcado es lo que muchas veces ha silenciado las voces de las mujeres dentro del movimiento negro para que podamos hablar de estas cosas. Yo creo y estoy muy de acuerdo, aunque me digan separatistas, que las mujeres negras tenemos que tener nuestros propios espacios para hablar de nosotras, para nosotras y desde nosotras. Obviamente, no hay consecución de derechos si todo el pueblo no está unido. Sin embargo, cuando se tratan de estas violencias, de esta invisibilización, de esta subordinación de las mujeres, somos las mujeres las que alzamos la voz. Y otra cosa que ha pasado últimamente o que yo he analizado es porque también se masculinizan los espacios cuando empezamos a hacer una cosa ahí mixta. Se apropian hombres de los espacios de las mujeres. Entonces, lo que hemos un poco empezado a hacer es sí estar juntos, juntas, juntes, pero también hablar desde las masculinidades negras. Son pocos los hombres que han empezado a hablar desde las masculinidades, desde las nuevas masculinidades o masculinidades diversas, como les querramos llamar, desde las masculinidades de los hombres negros. Cómo se sienten, cómo les o las o los ha atravesado, los han atravesado también estas violencias, porque las violencias no solo nos afectan a nosotras, estas reparaciones tienen que ser integrales e integradoras para que todo el movimiento esté bien. Y son pocos los espacios, creo, de sanación para los hombres, que ellos mismos han creado, porque eso les digo, si los espacios de las mujeres los hemos creado nosotras, ¿por qué ustedes no pueden crear sus propios espacios? Son pocos, creo que hay uno o dos, creo que hay uno, si estoy bien por ahí. Tengo un muy buen amigo, Henry Méndez, a quien no nos está viendo, pero a quien envío un abrazo, que está en esta formación en masculinidades diversas negras, y que es muy interesante lo que propone, lo que se está debatiendo, lo que se discute dentro de este espacio, y me parece muy bonito. Y lo que les puedo decir es que actualmente quienes estamos ya hablando de política dentro de espacios de toma de decisiones, somos mujeres negras. En la Asamblea Nacional
tenemos una, sin ser partidista ni seguidora de nada, pero tenemos una mujer negra en la Asamblea Nacional, en la Corte, en la Fiscalía General del Estado tenemos una, la fiscal Diana Salazar, en la Asamblea, la asambleísta Paola Cabezas, y bueno, en los otros espacios de gobiernos más chiquitos, y yo siempre, el corazón también se me hace grande cuando escucho, por ejemplo, a Francia Márquez, aunque no vive en Colombia, pero entiendo un poco de su caminar, y es lindo que estemos dentro de estos espacios de toma de decisiones, pero obviamente sin romantizar que un afrodescendiente o una mujer afrodescendiente esté en un espacio de toma de decisiones, no significa que responda por los intereses del pueblo afrodescendiente, ni por los derechos del pueblo afrodescendiente. Muchas gracias. Wow, yo quisiera robarle unos minutitos porque esta claridad con la que ustedes han mostrado la masculinización de los espacios, creo que no lo tenía yo a su edad. Y realmente es inspirador ver que 20 años atrás haya gente que esté pensando y moviendo las cosas de esa forma, ¿no? En Venezuela también sentimos esta forma de asumir los espacios y los lugares donde participan las mujeres, y creo, y lo dejo como la reflexión también, que quizás tiene que ver con cómo miramos nosotras, el accionar sin necesidad de los protagonismos y del reconocimiento individual. La numeración que hizo Karen de los líderes que han sido reconocidos, Benko, Mandela, etcétera, etcétera, ¿no? Y que las mujeres desaparecemos del panorama. Yo creo que nosotras nos vemos y asumimos el tejido más que el resaltar. Entonces, por eso pareciera que no estamos en ningún lado, ¿no? Recientemente pasó algo en una discusión muy interesante que tenemos en Venezuela sobre las reparaciones, y alguien hacía una genealogía, un profesor hacía una genealogía del pensamiento afro, el estudio del pensamiento afro en Venezuela, y hacía la reflexión de por qué aparentemente las mujeres iniciamos este pensamiento ya en un momento tardío de los estudios afro, y además sin un enfoque afrofeminista, ¿no? Esta agudeza con la que Karen analiza la categoría, diciendo, bueno, es necesario llamarnos afrofeministas cuando tenemos una larga historia de tejido social a partir del matriarcado, del lugar de la abuela, el lugar de la matrona, de la partera. Es decir, ¿por qué la categoría quizás es la que no define y no la acción y la creación de nuevas categorías? Todo esto me parece que ustedes lo han puesto en la mesa, y agradezco la reflexión y a seguir pensando estos temas. Y últimamente, Karen, como para seguir en la conversa, que nos queda poquito tiempo, ella habló algo súper importante, y creo que ustedes pueden ilustrarnos mucho más en sus territorios, de la incidencia política. Ya el momento concreto de las acciones de ustedes en sus áreas, en sus espacios. ¿Qué nos puedes contar, Beatriz, de este último punto que nos comentó Karen? Un punto bien interesante, porque pues sí, yo creo que como mujeres negras también, bueno, hablo desde la experiencia de mi país, donde pese a tener esa trascendencia histórica que la mayoría conoce, donde el conflicto está vigente, sobre todo en los territorios donde la mayoría de la población es negra, es difícil llevar un proceso, es difícil hablar realmente de justicia para las mujeres negras, o hablar de las mujeres en el poder, o hablar incluso de política o de lo político. Desde mi experiencia, he incidido en varios espacios, pero porque creo que todo surge a partir de esa misma necesidad. Nosotros como población, yo soy afroguajira,
un territorio bastante olvidado por el Estado, donde para que un joven salga adelante es durísimo, y aún teniendo de pronto la oportunidad de tener una educación donde acceder, seguimos viendo que dentro de los territorios todavía no hay garantías. Dentro de los territorios todavía se sigue luchando, no solamente por los derechos, los derechos fundamentales que tenemos, cosas básicas, por ejemplo, el hecho de no tener acceso al agua, el hecho de no tener territorio, el hecho de no tener vivienda digna. Eso nos lleva obviamente a cuestionarnos en cómo estamos actualmente y cómo estamos dentro de los territorios. Mis incidencias empiezan precisamente por toda esa coyuntura, por todo toda esa brecha y toda esa pobreza que se vive dentro del territorio, donde a nosotros como jóvenes nos tocó levantar la voz, y a pesar de que con engaños y dentro de los espacios de participación hemos logrado hablar de pronto con la institucionalidad, con entidades que están interesadas en ayudar a que esos problemas se mitiguen, es muy difícil. Es por eso que existe esa teoría de que pues, el negro tiene que cuidar lo suyo, porque es mentira de que van a llegar otros a trabajar por nosotros. Es mentira de que otros vienen a alzar la voz por nosotros, porque eso es algo que no se ve. Incluso cuando nos dan esos espacios, allí mismo encontramos la discriminación, ahí mismo encontramos el racismo, ahí mismo encontramos las burlas que nos hacen ver o digamos que hacen ver que las luchas que llevamos no valen la pena o no son realmente factibles. Después del marco del conflicto armado, aquí se empieza también un proceso un proceso integrador también, donde se buscaba reparar las víctimas, la mayoría de las víctimas de poblaciones negras, en su mayoría jóvenes, donde todavía hay madres llorando, buscando a su hijo porque no saben dónde está en medio de todo ese conflicto. Y a pesar de que se dio ese proceso, aún hoy somos los jóvenes que nos ha tocado levantarnos, que nos ha tocado luchar para que realmente haya un resultado que ha sido omitido. Incluso cuando se hicieron los acuerdos fue difícil porque ese enfoque étnico afrodescendiente no era tenido en cuenta con gran relevancia como debería. Por eso hoy todavía seguimos viviendo las secuelas de una guerra del cual nosotros no somos los culpables. Incidir implica también despojarse de muchas cosas. Fue una de las experiencias que tuve hace tres años cuando se dio el paro nacional aquí en Colombia, que fue uno de las protestas más grandes, y donde teniendo en cuenta que vengo de un territorio del que muy poco se habla, nos tocó levantar la voz de otra manera. Por ejemplo, el realizar una huelga de hambre, el dejar de consumir para que un gobierno nos preste atención, y ahí uno mira la magnitud del problema, y que aún haciendo eso, vengan y nos engañen nuevamente. Porque pues, si bien nosotros llevamos un proceso de lucha, tenemos también a los adultos, a las matronas que nos ayudan muchísimo también de pronto a comprender un poco de qué estamos haciendo, por qué estamos luchando. No hay que negar que esos estigmas se viven dentro de esos espacios, y al ser joven y no tener de pronto toda esa experiencia, solemos también caer en engaños que nos frustran, pero que dependerá entonces del joven saber si se levanta o no. Es por eso que la lucha no solamente es en las calles, también es en los territorios, hablando con las comunidades, formando a las comunidades, empoderando a los jóvenes, y también desde el arte, porque no hay que negar que por medio de la danza, por medio de la cultura, nosotros expresamos, nosotros exigimos. Y fue ese uno de los motores principales para que hoy una mujer negra pudiera levantarse. Sí, tenemos una vicepresidenta, pero también tenemos muchas mujeres de territorios que siguen en la lucha y que buscan realmente conseguir que se escuche. Eso es digamos, un proceso que no se acaba todavía y que nos queda a nosotros como juventud seguir construyendo poco a poco.
Sí, gracias, Beatriz. Yo voy a hacer un inciso antes que hable Beatriz, Karen, perdón, que nos queda poquito tiempo para pasar a los cuartitos. Sé que la conversa está muy buena, pero nos falta este poquito. Y sin ánimos de yo tomar la voz por alguien, no sé, cuando hablabas del paro, recordaba la gran fuerza que tuvo el movimiento sexo-género diverso, joven, en esta fuerza del paro, ¿no? Y creo que en los territorios transversalizar este elemento me parece súper importante en el caso de la juventud. Solamente quería dejar como esa reflexión y que Karen nos comente también para pasar ahorita a la reflexión en más pequeñito. No puedo estar más de acuerdo con Beatriz. En ese sentido, nosotras también tuvimos en el año 2019 un levantamiento muy fuerte en octubre, en el que lamentablemente un compañero universitario en Guayaquil, afrodescendiente, perdió la vida. A pesar de eso, decían que el pueblo afrodescendiente no participaba dentro de la movilización social, y allí estábamos allí. Lamentablemente, el trabajo de cuidado se nos ha designado a nosotras y no podíamos parar todos y todas. Tenemos trabajos dependientes del mismo capitalismo contra el que se supone que estábamos luchando. Entonces, ¿quiénes éramos los que estábamos sosteniendo la vida? Las empleadas domésticas, las niñeras, los guardias de seguridad, los choferes, las personas que tienen microemprendimientos, que en su mayoría somos personas afrodescendientes. Luego, en el año 2022, estuvo una hermana también, Alfonsina, de la Universidad Central, a la que detuvieron y fue la única mujer afrodescendiente de todos y todas la diversidad de personas que detuvieron en el paro de 2022 el primer día, a la que tuvieron 2 meses en investigaciones. Las otras personas salieron a las 12 horas de haber entrado a la cárcel y a ella la tuvieron 2 meses en la cárcel detenida. Solo para asentar eso. Entonces, hablamos del racismo estructural allí. Se ve, se presencia, está latente totalmente. Luego, creo que voy a decir algo, y es que sin lo político y sin la política, solo existimos, no vivimos. Entonces, ¿cómo hemos incidido? Yo creo que desde nuestros espacios culturales, es desde nuestros territorios, que ya son las cuerpas y de lo que ya hablábamos con Beatriz, pero desde nuestros espacios culturales ha sido una formación fuertísima. Tomarnos las calles con nuestros tambores, con nuestras bombas, con nuestras marimbas, con nuestro pelo afro, que ha sido tan violentado por este sistema racista, de entrar a clases con nuestros turbantes y, y representarnos a nosotros mismos y nosotras mismas, representar nuestra identidad. Eso, porque lo personal, lo individual, es político, aunque esto suene a muy discurso cliché, pero es la verdad. Lo personal y lo individual es político. Ese sentimiento, esa identificación de uno mismo, de una misma, es político. Entonces, algo que hemos utilizado bastante en este tiempo para hacer incidencia también son las redes sociales, las plataformas, la creación de contenidos, páginas muy buenas, creo que en especial en el tiempo de pandemia, cuando no podíamos salir, vernos, como que tener insisto, este abrazo ancestral y esta comunidad fueron herramientas clave. Y también yo creo que esos espacios
que son diversos y que a veces dicen que son interseccionales, pero no son interseccionales, no les crean. Y es algo que conversábamos con Beatriz. No sé cómo se llame en sus países, pero aquí, por ejemplo, teníamos los cabildos de Wambras. Los cabildos de Wambras eran como grupos focales de jóvenes para hacer propuestas dentro de los municipios, de los GATS. GATS es Gobierno Autónomo Descentralizado, o dentro de las prefecturas, o etcétera, dentro de las distintas instituciones públicas. Teníamos esos cabildos de Wambras. Y estábamos como jóvenes afrodescendientes, me parece que eso fue hace más o menos unos 6 años. Nosotros, nosotras y nosotres identificábamos otras problemáticas que otros jóvenes que no pertenecen a esta diversidad, a esta interseccionalidad, que no viven y que no habitan estos cuerpos de jóvenes y jóvenes negros, negras, y había cosas con las que ellos no se identificaban y nosotros y nosotras no nos identificábamos. A ellos y ellas no hay que darles un protocolo en la calle de cómo actuar si te detiene la policía, por ejemplo. A ellos y ellas no había que darles un protocolo de por qué no puedes decir niga, porque para ellos era una palabra súper bacana, para nosotros no. A un hermano o hermana afrodescendiente, a ellos y ellas no identifican, cuando estábamos hablando del tema de educación superior, por ejemplo, decían, no, es que los cupos, no nos dan las carreras que queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio nosotros ni siquiera teníamos tiempo para postular, porque las admisiones o no podíamos dar rápido el examen para entrar a la educación superior porque no teníamos la preparación adecuada, porque en nuestros territorios hay una precarización de la educación. Y de eso ya vamos a seguir hablando y conversando en los partidos porque ya la Maybe me está agarrando del cuello. Bueno, Este muchas lugar gracias. es incómodo, sí, de estar cortando, porque de verdad hay mucho que aprender de lo que nos están hablando y de la manera como están enfocando el problema. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Karen. Felicitaciones por su trabajo y ojalá podamos tener más espacios donde escuchar a otros jóvenes, que estoy segura que hay muchos y muchas en otros territorios haciendo cosas como las de ustedes. En esta parte de la conversación nos vamos a dividir en unos cuartitos para hacer unas preguntas. Luego de problematizar lo que nos trajeron Karen y Beatriz, esta ancestralidad, esta lucha, este sueño por reivindicarnos y transformar, vamos a hacernos 2 preguntitas en pequeño, a ver cómo nosotros vemos esta situación, esta problemática. ¿Conoces o participas en alguna organización juvenil en tu comunidad que se interesa por los derechos de la población afrodescendiente e indígena? Y la segunda pregunta que podríamos discutir internamente en este espacio pequeño que nos va a dirigir Teresita en los controles. ¿Conoces jóvenes afro que no se interesen por organizaciones para luchar por sus derechos? Nos hicimos varios cuestionamientos. ¿Qué será? ¿Por qué crees que sucede? ¿Será porque hay una falta de motivación? ¿Porque son organizaciones de adultos y los jóvenes quizás no se sienten vinculados? ¿O hay una desesperanza, un desconocimiento de los valores de los territorios o de la herencia afro? O cosa que pasa mucho, que es este adultocentrismo que nosotros queremos dirigir, cómo los jóvenes están viendo y haciendo el trabajo militante.
Y otra cosa que pasa que a veces los adultos nos apropiamos de las luchas de los jóvenes y ellos salen despavoridos. Entonces, nos gustaría escuchar, que se escuchen, que se hagan estos cuestionamientos a lo interno. Teresita los va a cambiar, va a colocar en cuartitos pequeños. Tenemos entre 15 y 20 minutos para discutir esto. Y si alguien necesita un cuartito específicamente para hablar inglés, que lo diga por el chat, para nosotros estar pendientes y ubicarles en el cuartito pequeño para dar esta discusión interna. En el chat van a tener las preguntas, si la quieren repasar, si las leí muy rápido. Igual cuando estemos en los cuartitos, vamos a estar acompañándolo parte del equipo de más, ¿sí? Para dar esa discusión internamente. Recuerden, si alguien necesita un cuartito en inglés, que lo coloque en el chat para que Teresita las ubique o les ubique en un cuartito donde haya interpretación. Pregúntame, ¿cuánto tiempo? Son las 7:26, vamos a ponerle entre 15 minutos y 20 para que no nos agarre la plenaria con tan poquito tiempo. Listo, ahí va, les va a aparecer ahí. Gracias. Tienen que darle a aceptar cuando aparezca en la pantalla a dónde irse. Tenemos mujeres nuestras aquí y en nuestros territorios que están amenazadas. Hola, Cira, Gloria, María José, Claridad, Rita. Les va a aparecer un mensajito invitándoles a ir a un cuarto pequeño para una conversación más en grupos pequeños, para platicar de las preguntas que estaban mencionando. Si necesitan ayuda, me dicen, ¿ok? O si no, no encuentran el mensajito que les invita a ir al cuarto pequeño. Bueno, a nosotros nos volvió a cortar la conversa, aunque nos extendimos un poquitico más, que Beatriz se quedó a la mitad de la reflexión. Bueno, en este momento yo creo que podemos decir algunos comentarios de cómo estuvo esa discusión interna, qué cosas resaltaron, pero pensando en una pregunta que nos ayude a reparar esta problemática que nos plantearon estas mujeres tan poderosas. Y además desde perspectivas bien lúcidas, bien claras, bien concretas, en la lucha por la dignidad finalmente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo individual o colectivamente para que los y les jóvenes se involucren en la lucha afroindígena? Quiero lanzar esta pregunta a modo de construcción, porque quizás el contar pequeñas experiencias en un lugar puede ayudar a que en otros lugares se tomen ideas y se gestionen. En nuestro grupo pasó que este pequeño cuartito sirvió para que se hicieran contactos. Una compañera de Ecuador está diciendo es importante que nos visiten aquí en Ecuador, en mi barrio, porque el trabajo con los jóvenes pasa desde la autoestima. Hasta el trabajo colectivo. Entonces, bueno, creo que la CONAMUNE por ahí puede acercarse con Elba Arce, que está por allí, por ejemplo, pero también se hicieron contactos en Colombia con Beatriz, ¿no? Entonces, bueno, aquí Aide tiene la mano levantada, le voy a dar la palabra, pero vamos en esta última parte a revisar, a reparar con esta pregunta.
Muchas gracias, Maybe. Solamente es para un recordatorio técnico que al regresar les pedimos que escojan otra vez su canal. Si es en la parte de los 3 puntitos hay un mundo y entonces si pueden escoger el canal que sea inglés o español. Gracias. Gracias, Aide. Buenísimo. Entonces, si alguien quiere comentar de forma breve, ¿qué estamos haciendo individual o colectivamente para que los jóvenes se involucren en la lucha afro o indígena? Adelante, Minox. Maybe, mi amor. Bueno, yo me traigo, evidentemente, como lo que hablamos del cuartico, una de las reflexiones más certeras era porque entramos como 5 personas, una de las personas, Verónica, está en Nueva York, yo en México, y Cira, Yajaira y María José son parte de Matepalo, están en La Guajira. Creemos que el contexto es muy importante, sobre todo cuando has migrado y cuando no se habla como la misma lengua, lo difícil que puede ser involucrarte con el otro. Cuando no se habla la misma lengua, yo lo entiendo muy bien, a pesar de que aquí en México se hable en español. Creo que el trabajo de Pelo es impresionante, increíble, como en el territorio se ha unado la fuerza para que de alguna forma, déjame ver la pregunta, para que de alguna forma se esté haciendo individual y colectivamente ese involucramiento, ¿no? Ese salir a la calle a trenzar y a decirle a los jóvenes que se sientan orgullosos de su cabello y de su color de piel, porque yo comentaba que evidentemente una de las cosas que quiere el sistema es que tú te sientas avergonzado de ti, que te retires, ¿no? Que te retires, y como decía Yajaira, es como mucho más fácil para muchos jóvenes en el territorio se les hace más fácil conseguir con qué drogarse que terminar la universidad, ¿no? Y todos esos contrastes que existen. Yo particularmente decía que vivo en Ciudad de México y que creo que hay muchos elementos distractores para lo que es la organización. Más creo que hay que jalar, por lo menos en un caso muy particular, como que este fin de semana salí de la ciudad, salí a un encuentro de mujeres y disidencias, muchas personas eran jóvenes, no lo considero del todo afrocentrado, pero muchas personas eran jóvenes y fue como muy mágico, ¿no? Descentralizar, salir de la ciudad para verse con la gente, porque el problema es súper transversal, desde lo hecho mierda que está la ciudad y la contaminación que nos persigue, como que no dejo por fuera el tema ambiental. Y pues reconocernos, ¿no? Reconocernos como personas diversas, reconocernos también como este valor que debemos tener las personas con vulva en este caso y personas feminizadas. Y ya por último quiero volver a resaltar como el trabajo de Matepelo, me parece que hay personas, o sea, ojalá tuviésemos un Matepelo en cada territorio, concluyo con eso, que nos agrupe y que nos dé como una visión de, bueno, qué vamos a hacer y hacia dónde vamos juntos, y al mismo tiempo que haya como un renacimiento individual y un reconocimiento y una dignidad individual de lo que somos. Gracias, Minox. Vi que Raiza tenía la mano levantada hace ratito y también Mu. Hola, Mu, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos, Raiza? ¿Tenías la mano levantada? ¿Puedo ceder mi tiempo a Mu primero, por favor? Gracias. Adelante, Mu. Thank you. Hola. I'm thinking a lot, and everything everyone has shared has been very beautiful. And the most important thing that I have learned in my work as something that I can do as an adult to support youth is to get out of the way.
right? Oftentimes, and not get out of the way and in a way where I am no longer supporting the youth, right? Getting out of the way to ensure that their voice is actually impacting the world the way they want it to, and creating the environment, playing my role in creating the environment for them to thrive and have the tools, the skills, and the resources necessary to succeed. And for me, I feel like as adults, oftentimes in our own spaces, the oppression of having the hierarchy of age oftentimes leads us to creating barriers in our own communities that don't necessarily need to be there for our young people. And I think when we see that the youth have power and they have everything they need, and we are just support people to the world that they want to create, I think that's when we'll start to see youth thrive and feel invited into our community spaces, our organizing spaces. So that's what I think for today. Yes. Thank you so much. Gracias, Mu. Eso está potente. Raiza, adelante. Bueno, lo que quería agregar un poco ya a lo que han comentado los compañeros, compañeras, compañeros, es que esta labor de poder acercar a los jóvenes y poder acercar a los niños, a las nuevas generaciones, a los procesos, es una labor constante que no tiene fin, esto no para. Y creo que es importante resaltar la cantidad de organizaciones y de movimientos que hacen esto posible. Hoy aquí en este espacio hay mucha gente que se ha construido o ha construido su proceso de autorreconocimiento a partir también de la juntanza y de la colectividad, del trabajo colectivo. Y muchas veces ese trabajo colectivo inicia por el simple ejercicio del autorreconocimiento como persona negra, como persona indígena, como persona de color, como lo llamen en nuestro territorio. Y poder entender que somos suficientes, poder entender que somos capaces y poder entender además y reconocer el gran aporte que hemos hecho a nuestras naciones desde nuestra etnicidad. Porque también lo hemos dialogado en algunas de las conversaciones y es cómo la educación o el sistema educativo está construido de tal manera que los pelados, es decir, los niños y adolescentes crecen creyendo que es una deshonra ser negro porque el concepto de negro es el del esclavo, el concepto de negro es de la persona que no es justa, que le gusta lo ilegal, que es sucio, que no es hermoso. Y creo que ese es un primer ejercicio, poder empezar a vernos con ojos de amor y poder desaprender todo esto. Y por qué no estar en los espacios y por qué no estar en los espacios de toma de decisión. Cuando estábamos ahorita en el cuartico, hablábamos con Karen, que mira, nos tocó con Karen y varios peladas de Matepelo y estábamos mencionando una cosa importante y es que los jóvenes están preparados porque el movimiento negro está preparado para formarlos. Y estos jóvenes que están formados están listos para incidir en los espacios donde se toman las decisiones. Porque no solamente podemos hacer proceso entre nosotros mismos. Nosotros necesitamos y nosotras necesitamos hacernos espacio en esos lugares. Un momento, porque parece que hay un problema. Yo estoy en el canal de español. Elías dejó de escucharte. Entonces le estoy sugiriendo que ya al audio original a ver si se resuelve. Yo estoy en el canal de español.
Bueno, lo que quería mencionar es que no basta solamente con que nos acerquemos al proceso desde nuestra etnicidad, sino también formarnos para empezar a hacer presencia en esos espacios que no necesariamente son racializados, pero que también tienen una deuda con los pueblos negros. Y a esto me refiero a los espacios de incidencia político, como pueden ser en nuestro territorio, en Colombia, como puede ser la Plataforma de Juventudes, el Consejo de Juventudes, hay un espacio que es el Fondo de Comunidades Negras, el Fondo Condorable de Comunidades Negras del ICETEX, reconocer cuáles son esos espacios donde se supone que se deben garantizar los derechos de las personas afrodescendientes y participar incluso en los espacios que no necesariamente sean racializados porque hay una deuda histórica con nuestros pueblos. Ese era mi pequeño aporte. Muchas gracias, Raiza, siempre tan firme y muy clara en tus posiciones. Yo creo que el trabajo que yo estoy haciendo en este momento es incidir en el imaginario. Muchos lo han dicho, el concepto de negro está desvirtuado, el concepto de afro está desvirtuado y a veces los jóvenes, los niños, las niñas, no tienen un imaginario al que anclar esa nueva forma de representación. Entonces, pienso que allí también hay un ala donde podemos trabajar. Beatriz, Karen, si tienen algo que finalizar en esta conversación, yo les agradezco un montón porque ustedes son el referente ya concreto para que ese imaginario empiece a transformarse o continúe transformándose a través del legado ancestras como ustedes y ancestros como ustedes nos los han comentado. Creo que la forma de cimarronear lo político ha quedado bastante claro, desde ese amor ancestral hasta ese amor interno que va a permitir que la lucha se concrete en los territorios, tomando las diversidades como parte de la lucha. Entonces, bueno, agradecidísima a todos y a todas. Nos vamos a ver el próximo mes en la siguiente conversación, cimarroneando la calle. Pero antes, si las muchachas quieren decir algo, está abierta el micrófono para despedirse. Bueno, primero también agradecer por el espacio, creo que es un espacio que construye, un espacio que nos permite pensarnos también como juventud, saber cuál es el rol que tenemos como jóvenes negros y saber también cuáles son esos espacios a ocupar, dónde y cuándo queremos incidir. Yo creo que si no lo hacemos ahora es muy difícil. Es momento de que sigamos en pie de lucha, es momento de que sigamos ese camino que se ha venido construyendo a lo largo de la historia, teniendo en cuenta que el cimarronaje, como al inicio lo decíamos, también hace parte de ese camino que nuestros ancestros direccionaron. Es importante que lo sigamos, no bajar la voz, trabajar desde las colectivas, en los espacios de participación, incidir en todo lugar, sin importar también los comentarios que puedan llegar, porque eso es normal, sobre todo cuando somos una población bastante vulnerada y estigmatizada. Es importante también como mujer seguir manteniendo ese rol de activistas, de portadoras también de sabidurías, porque así como nosotros heredamos en un futuro, vamos a enseñar todo eso que a la larga nos ha permitido hoy estar aquí y nos ha permitido también construir nuestro camino al lado de otros jóvenes que luchan, al lado de otros jóvenes que exigen, al lado de otros jóvenes que realmente buscan también ese beneficio y ese bienestar. Es importante que sigamos el afrolegado. Agradecida con los ancestros, con las ancestras, con mi compañera de esta conversación que hicimos un equipo hermoso, Bea. Gracias. Con más por abrir el espacio, por el intercambio maravilloso que hemos tenido con la diáspora, porque somos diáspora y esta diáspora nos hermana y nos conecta. Y dentro de esa conexión hay un trenzado, no tejido, sino trenzado, un trenzado de raíz y del que me siento muy satisfecha, del que me siento muy feliz, llena de energía.
también de muchos cuestionamientos, de mucho autopensarnos, de mucho autopensar el movimiento, pensar el movimiento, repensar el movimiento. Y creo que es importante estar ya en los espacios de toma de decisiones, ya, pero creemos nuestros propios movimientos políticos. Creemos nuestros movimientos políticos con nuestro pensamiento, con nuestro accionar y con plata que no venga de cosas extrañas. Y no me refiero exactamente a desvíos de fondos ni nada por el estilo, sino plata que venga de personas para las que podemos ser utilitarias, porque eso es lo que ha pasado cuando queremos entrar dentro de los espacios de toma de decisiones. Hemos sido utilitarios, lamentablemente. Y por eso creo que llegamos a la conclusión dentro del espacio que muchos y muchas jóvenes no quieren participar dentro de los espacios políticos. Pero es importante, gestionémonos, creemos redes colaborativas. Ahorita ya tenemos una gran red colaborativa. Ecuador, Colombia, Venezuela, Seattle, México. Ya estamos hablando, ya estamos conversando, ya estamos intercambiando. Vamos viendo qué estamos haciendo dentro de cada uno de nuestros territorios. Sigámonos, veamos en qué podemos acolitar, en qué podemos ayudar, en qué podemos colaborar para ser parte de los procesos de los otros, las otras y les otros. Un abrazo para todos, todas y todes, y muchas gracias, insisto, por este espacio en el que hemos podido, creo que, soltar todo lo que sentipensamos como mujeres negras, jóvenes, y eso. Un ashe para todos, todas y todos. Gracias a todos. Nos vemos el 20 de mayo en la tercera conversación de Cimarroneando la Calle, el legado de los jóvenes y jóvenes. Nos vamos a ir con una música de Ecuador para seguir colaborando. Gracias por ese concepto, Karen. Nos queremos mucho. Nos vemos. Gracias a todos por participar. Síganos en nuestras redes, Movimiento Afrolatino Cial. Este ritmo es así, ardiente como el sol, lo debemos conservar, porque esto es tradición, lo debemos conservar, porque esto es tradición, no lo dejes morir, protégelo, lo debemos conservar, porque esto es tradición, no lo dejes morir, protégelo, lo debemos conservar, porque esto es tradición. Este ritmo es así, ardiente como el sol, lo debemos conservar, porque esto es tradición, lo debemos conservar, porque esto es tradición, no lo dejes morir, protégelo, lo debemos conservar, porque esto es tradición, no lo dejes morir, protégelo, lo debemos conservar, porque esto es tradición.
Bonita la... Es la fuerza de culturas ancestrales que por siempre vivirán al caminar. Tocando bomba siempre viviré, hermoso ritmo que es tradicional. Afrodescendiente es la raíz que yo me llevo, tocando mi bomba con orgullo yo me muero. Afrodescendiente es la raíz que yo me llevo, tocando mi bomba con orgullo yo me muero. Es la fuerza de culturas ancestrales que por siempre vivirán al caminar. Tocando bomba siempre viviré, hermoso ritmo que es tradicional. Afrodescendiente es la raíz que yo me llevo, tocando mi bomba con orgullo yo me muero. Afrodescendiente es la raíz que yo me llevo, tocando mi bomba con orgullo yo me muero. Afrodescendiente es la raíz que yo me llevo, tocando mi bomba con orgullo yo me muero. Afrodescendiente es la raíz que yo me llevo, tocando mi bomba con orgullo yo me muero. Bonita música. ¡Bravo! Bravo. Gracias. Si quieres foto, la puedo tomar. Oh, sí te... Una bonita, que estemos posando bonito y sonriendo. Dale, dale. Aquí, Eso. aquí va. 1, 2 Dos. y 3. Ok, otra vez, esperen. Sí, Raiza, no nos avisaste la otra. No está Beatriz, ya no está. También tomó una, Grace también tomó una. Ok, va otra vez. 1, 2 y 3. Gracias. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, Bendiciones. Gracias, 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 gracias. Gracias a todas. Buenas Gracias, noches. Aide. Muchísimas gracias Buenas por noches, todo. gracias. Hasta hoy. Chao. Chao. Hola, mucha mu. Voy a hablar español, voy a pues. Adiós, Mu. Those ¡Bravo! Misión cumplida otra vez. La logramos, la logramos. Sí, sí. Bueno, chicas, creo que nos toca nuestra evaluación el jueves y después ya montar la segunda parte, montarla, empezar a montar la última tercera. conversación.